Bueno, pues nuestro siguiente invitado no es ni más ni menos que Mario Tornillo, al que tuvimos el gusto de conocer. Es que ha habido un cambio en los planes. Entonces vamos a presentar a Ramsés Torres. Se lo hemos dicho antes a Mario que iba a ir él, porque ya sabéis, los artistas somos así de caóticos. Ramsés Torres, para mí, más que historiador de arte, escritor apoteósico, para mí, o sea, me encanta. Yo te pido perdón porque sé que sé que odia este tipo de presentación, aunque nunca lo he presentado, ¿no? Pero eso, me encanta lo que hace y sobre todo es mi amigo y es un honor tenerlo aquí. Me ha hecho mucha ilusión que pueda venir. Espero que lo disfrutéis igual que yo lo voy a disfrutar. Un fuerte aplauso. Y espero que no me odie después de esto. Bueno, pues muchísimas gracias, sobre todo a Saray, que como ella misma ha dicho, pues está claro que somos amigos, que ella me quiere muchísimo, mucho, y es muy exagerado. Soy sevillana. A mí, pues bueno, me gusta juntar letras. Si de vez en cuando sale algo medio que, pues eso es gracias a que personas como Saray pues me lo dicen, pero bueno. Yo pues agradezco también a Mario que me haya hecho el cambio, porque vengo con mi niño que cumple hoy 4 meses y debido a, no sé si los que sois, si aquí hay algún padre o no, pero la paternidad ahora mismo absorbe. Entonces pues bueno, agradezco el cambio porque también es chiquitillo y quizás pues tenga que irme hoy ya. Bueno, pues voy a empezar con un texto que se llama Ajenjo, que es el título del cuadro de Edgar Degas de 1885. Herida en silencio y herida, como siempre que se encontraban. Herida por el pasado, vapuleada por el presente, desorientada y a la deriva de un mar de sentimientos. No tenía sabor, inodoro, incoloro e insípido. El ahora no tenía sentido. Sentada en aquel viejo café, daba pequeños sorbos de ajenjo y grandes bocanadas de amargura que tragaba con dificultad. El pasado acudía a su cabeza una y otra vez. Tan solo unos momentos antes lo había vuelto a ver. Se había vuelto a perder en sus ojos, en la comisura de sus labios, en sus manos y, como casi siempre, su corazón había dado un vuelco. Solo entonces cobraba vida a su alrededor. Volvían el color y el sabor de las cosas, el sentido de la existencia, su sonrisa, y ella volvía a ser feliz. Guiños del pasado, de lo que pudo ser y no fue, sonrisas cómplices y miradas encontradas, recuerdos y esperanzas que se desvanecían cuando llegaba el adiós. Y ella se quedaba sentada, una vez más, sintiendo aún el calor de su presencia, escuchando su voz, perdida en aquella mirada de amor. Y luego el tiempo pasaba y ella volvía a apagarse. Desaparecía su hálito de vida como si de una llama asfixiada por la falta de oxígeno se tratara, ahogándose en un eterno vaso de ajenjo. Lenta o rápidamente, daba igual. ¿Qué más da? Sencillamente pasaba, se dejaba vivir, martilleando su ajado corazón con el paso de los minutos, las horas, los días y los meses. Hasta que lo volví a ver y volví a sentir ese fuego en su interior, esa pasión reservada para los amores verdaderos, aquella nube de arena que arrasaba su pecho y le devolvía la vida de un solo golpe. Pero mientras el tiempo pasaba y lo devoraba todo a su paso. Dicen que curaba heridas, que cicatrizaba los cortes del destino. Ella no pensaba eso. La flecha etérea que atravesaba su corazón le dejaba un dolor constante. Siempre elegantemente vestida y con tocado, esperaba que su hombre entrara por la puerta del café y volvieran a charlar un rato. Unos minutos, horas con suerte. Pero mientras esperaba sumergida en recuerdos del pasado, atada a un destino que no le quería, un destino que no la amaba, un destino que la engañaba con una vida de cartón. En ocasiones aparecía por el café y se sentaba junto a ella, siempre de negro, con su sombrero y su maraña de pelos y barba. Se encendía una pipa, se pedía una copa y dejaba pasar el tiempo. Apenas cruzaban unas palabras, sin importancia, banales, cargadas de una rutina insoportable y escasas de amor, aislados el uno del otro, como dos desconocidos, marido y mujer, sometidos a un presente maldito que los ahogaba en su propia existencia. Luego, el que ejercía como su esposo se marchaba y ella esperaba a que entrara el verdadero amor de su vida, siempre acompañada de su ajenjo,
Bebida de borrachos, decían en el viejo París, a la que se achacaba el alcoholismo de la clase trabajadora. Pero no le importaba. Jaleo y bullicio en el café, pero ella estaba sola, aislada, no escuchaba nada. Su rostro rezumaba la tristeza de lo más profundo de su ser y su mirada se perdía en los recovecos del pasado, en sus recuerdos, en aquella noche, la noche en la que salió a cenar con él. Recordaba su perfume, las risas, la comida, las miradas que se repartían, las sonrisas encontradas, cómo le guiñaba la luna, su traje de chaqueta, su vestido verde estampado. Aquellos secretos que se confesaban con el silencio de sus gestos, esa atracción mutua que la pasión se encargaba de avivar, esas abejas en el estómago, ese zumbido en el corazón, ese galope incontrolado de la sangre, ese fuego interior que emergía cada vez que se tocaban. Sabía que el amor tenía que ser algo parecido a eso. ¿Acaso era amor? Se había dado cuenta de que iba a estar enamorada de ese hombre toda su vida. Pero entonces llegó el alba. Todo había sido a escondidas. Llegaba la hora de la despedida. Ella estaba prometida y él también. Compromisos que los separaban de sus verdaderos impulsos. Y allí estaban, uno junto al otro. La aurora se convertía en testigo de lujo. Se miraron y naufragaron en los deseos más profundos de su interior. Parecía que se iban a fundir en un beso prohibido, el contacto de sus labios formando un único ser. Ella lo deseaba con toda su alma, pero aquel compromiso la ataba. Lo miró y deseó con todas sus fuerzas que él la hiciera suya. Pero aquel hombre también respetó su palabra. El beso fue el único ausente aquella noche. Llegó la hora de separarse. El mutismo de sus gargantas había reinado en los últimos minutos. ¿Para qué romper aquel hermoso silencio? ¿Qué decir cuando son las almas las que hablan? Llegó el adiós, huérfano, de broche dorado y rematado con una sonrisa de melancolía. Ya se echaban de menos cuando una última mirada quedó eclipsada por el amanecer y los primeros rayos del sol. Aquella noche había acabado. Y luego pasó el tiempo. Él se casó y ella se casó, pero ninguno con el otro. Pasaban los días y las semanas y la arena de aquel reloj no cesaba de caer, y el sol salía y se ponía, y ella se instaló un día en aquel café y comenzó a ver pasar su vida a través de un vaso de cristal bañado con ajenjo. Tiempo muerto. Ajenjo y espera. Vaga existencia apoyada siempre en la esperanza de volverlo a ver una vez más, de que apareciera por la puerta. Y un día entraba. La pasión surgía de nuevo y la llama de la vida la llenaba por completo. Olvidaba su vida actual y se dejaba perder entre las miradas de aquel hombre y su voz. Se dejaba perder en aquella maravillosa noche donde sus vidas pudieron cambiar, pero no lo hicieron. Ignoraba si él, al que verdaderamente amaba y esperaba todos los días, quería a su mujer, la misma a la que llamaba esposa y acompañaba en el lecho por las noches. Lo ignoraba y le daba igual saberlo, porque cuando venía y se sentaba con ella, era el único momento que vivía. Eran los únicos instantes en los que se sentía viva y todo se removía en su interior. Luego él se marchaba diciendo que volvería, y ella lo esperaba. Nunca la besaba, nunca lo besaba, nunca se besaron, nunca se dijeron que se querían. ¿Amor? Tal vez. Pasaban los años y el beso no llegó, pero siempre se encontraban para perderse en sus rostros y sumergirse en lo más profundo de sus deseos, en los recuerdos de aquella noche y de lo que pudo ser y no fue. Un día ella faltó del café y él no llegó. Nadie los volvió a ver. Unos dijeron que fue el tiempo el que la devoró, que ella había gastado el reloj de arena, otros que se cansó de esperar. Algunos se atrevieron a decir que él dejó de venir, y fueron muy pocos los que rumorearon que habían huido juntos. Nada más se supo. Un día de 1876 apareció un cuadro en Brighton y se titulaba En el café, y su autor era un tal Edgar Degas. Era conocido por participar con sus cuadros en la primera exposición de los impresionistas un año antes. La obra sufrió fuertes y drásticas críticas, pero aún así hubo un comprador. Dicen que era alguien con sombrero negro y pelo canoso, un hombre mayor con una barba teñida de pinceladas blancas y que fumaba pipa. Unos dicen que era amante de la pintura de Degas, pero los más osados contaron que le escucharon decir que el hombre del cuadro era él y que la mujer era su desaparecida esposa, la bebedora de ajenjo. Algunos rieron, pero sabían que los protagonistas de este cuadro eran dos amigos de Degas que habían posado para el pintor, pero otros aseguraron haber visto a aquel hombre años atrás en un viejo café de París, acompañado de una mujer con la vista perdida en el fondo de un vaso de ajenjo. Gracias. Este se llama Magdalena. Sentada, esperaba. Dejaba caer los minutos por su piel húmeda de expectación. Rodaba el tiempo en círculos pegados sobre sí mismo. Cíclico. Periplos esculpidos en la eternidad de un bucle que, efímero para unos, se multiplica para otros.
La repetición en serie de una soledad alienada, aislada. En algún lugar de aquella noche fría, helada como la navaja de la pálida dama de la muerte, sonaba una armónica. Muy lejos, una armónica, desafiando el silencio. Mientras, ella esperaba. Oscuridad casi absoluta. Ni siquiera la luna se atrevía a sonreírle más allá del velo negro de Nix, la descendiente del caos. Bajo el manto de aquella diosa griega podía ser lo que quisiera. Podía transformarse en el súcubo más atractivo y persuasivo, el mejor corderito con la piel de lobo, la más delicada flor que pudiera tallar la primavera, la brisa fresca que reconforta en un día de verano, el veneno que te trae los sueños más dulces. Nunca había esperado de esa forma. Volvía a asomarse por la ventana y a buscar con la mirada. La armónica había desaparecido. Silencio. El sol yacía muerto al otro lado del mundo, donde ahora mismo corría el tiempo de los despiertos, el tiempo de los vivos. Rosy esperaba. Los minutos acariciaban la ansiedad y se adherían al sudor de su frente, al sudor de su sien. Deseaba con toda su alma verlo aparecer en el horizonte de alquitrán. Adivinar su figura recortada en la lóbrega y sombría farola que se divisaba al final de la calle que, como en el imperio de las luces de Magritte, extendía su falda marchita sobre la acera. Ansiaba llenarlo con su mirada, escudriñarlo con sus ojos, interrogarle con cada resquicio de sus pupilas, chillarle un vistazo. Anhelaba acariciarle con un golpe de vista, contemplarlo de forma lasciva, lujuriosa y ardiente. Suspiraba por tenerlo frente a ella y ejecutar una visión que despejara toda aquella noche. Toda aquella oscuridad. Ambicionaba la luz. Quería repudiar la penumbra. Aquel rumor la tenía aterrorizada. Le taladraba la mente una y otra vez, persistente, como el martillo percutor literario de un escritor reiterativo, la anadiplosis de la concatenación epífora, o la daga afilada de un soldado barroco que penetra, deslizándose a través de las costillas indefensas, encontrando la muerte dormida en su interior. Ataque certero, sangre coagulada, la mente libera el veneno que intoxica la razón, la nubla, la aclara, locura imperecedera y permanente. No podía pensar en otra cosa. Hay alguien en mi mente, pero no soy yo. Nunca lo había visto tan claro, tan definido, tan nítido como entonces, tan jodidamente transparente como en aquel negro fundido y opaco. Y de pronto aparecieron los dos faros. Su coche se acercaba. A Rosy le dio un vuelco al estómago. No pudo decir lo mismo de su alma, tan ausente como el sol, tan escondida como la cara oculta de la luna. Sintió un hormigueo en sus manos y aquel humo asfixiante dentro de su corazón que no la dejaba respirar. Codiciaba la luz, pero halló las tinieblas. Salió al jardín en el momento en que el vehículo aparcaba junto a su puerta. Allí estaba su hombre. A la sombra de la oscuridad parecía que llevaba puesto el traje de chaqueta de la muerte y su figura se confundía con la de un cadáver en el cadalso. Y entonces él la vio. La miró a los ojos y quedó paralizado. Ella le devolvió la mirada, gélida como aquella noche oscura, y supurándole el corazón levantó la escopeta y le hizo una endoscopia de plomo. Rosy lo tenía todo planeado. Me lo había contado todo como un autómata, como un androide que tiene programado un guión previamente escrito, diseñado para actuar según las circunstancias y la situación. Me lo había contado con su mirada gélida, sin ningún atisbo de emoción, sin ningún sentimiento. Lo más cálido que rezumó de sus labios fue el humo del cigarro que estaba fumando. Tampoco encontré un mínimo ápice de arrepentimiento en su tono, en sus palabras, en su declaración, como si de una rueda de prensa proyectada y dispuesta se tratara. Parecía que ella no había hecho nada, simplemente se encontraba allí, siendo testigo de lo ocurrido. Pensé que tal vez fue así, que en ningún momento sabía lo que estaba haciendo, que en realidad lo hizo otra mujer, una del pasado, o de un presente prostituido que no le pertenecía y de la que no era dueña. Por el contrario, sí supe que, a pesar del tono, de cómo me lo había contado, de la helada declaración que había desparramado por toda la habitación de forma automática y ausente, Rosy lo tenía todo planeado. Precisamente por eso, cuando todo acabó, todo dejó de estar planeado y el resto se convirtió en una improvisación. O quizás no había ocurrido nada y solo había inventado. Gracias. Minutos antes reverberábamos a chorros de pasión por la habitación. Oleadas cárnicas de un vaivén de espasmos melódicos y rítmicos se concentraban en el punto exacto en que convergían las líneas erógenas de nuestras vidas. Se habían encontrado nuestros mundos y estallaban en aquella pensión de carretera de mala muerte, pero paraíso mitológico de la Venus más interestelar. Convexo y cóncavo, el destino flexionaba nuestros deseos más ocultos. No había miedo, ni terror, solo transacción y contrabando de sexo altruista, recíproco y retroalimentado. Ni luces de colores, ni psicosis de taxidermista con complejo de Edipo.
Minutos antes nos quemábamos con la lava interna de nuestros infiernos en el séptimo cielo. No existía nada más. No había pasado ni futuro, solo presente intenso y placentero. Pero ya no era antes sino luego. Ella se había levantado, aún desnuda y húmeda, sudando hedonismo. Y quise pensar que también satisfacción. Se había sentado en la silla, encendido un cigarro, colgado su mirada en la pared ocre frente a ella y descorrido la celosía invisible e imaginada de un confesionario. Luego vomitó sus pecados como yo las tablas de multiplicar ante la amenaza de perder la merienda y la infancia. Se levantó y buscó su reflejo en el único espejo de la habitación. Yo estaba asediándome a preguntas y sucumbiendo a un mar de angustia. Me sentí incómodo y asfixiado, inquieto y violento. Miré su espalda, cubierta parcialmente por su pelo rojizo, los hombros casi perfectos y los brazos. No podía verle la cara desde mi posición, pero a pesar del poco tiempo podía haberla pintado con la precisión de Antonio López y la turbación de Eduardo Naranjo. Yo seguía acostado en la cama, en silencio, vestido solo con un smoking de duda. Fue en ese momento cuando se volvió, uniendo sus manos y una mirada particular. Con nostalgia, melancolía, tal vez dolor, ante mis ojos apareció una mujer completamente diferente. Me di cuenta que la estaba mirando por primera vez, que antes lo único que había hecho era perderme entre sus encantos guerreros, como la red sonja que sedujo y atrajo al bárbaro creado por Robert Howard. En su mirada seductora y sus labios rojos dibujados el mismo día que los de Jessica Rabbit. Nada de eso aparecía ante mis ojos ahora. No existía rojo alguno, ni el de su pelo, ni el de sus labios, ni siquiera el rojo pasión, el rojo de lo prohibido, la advertencia. Todo eran bucles dorados, color miel. No era ni una mujer que había tirado los muros de mi cordura, mostrándose como el paraíso inaccesible a los deseos carnales más profundos. En ese instante de suspensión, prendida en el tiempo que las imágenes congeladas de una fotografía, era más humana que nunca, como la Magdalena que Donatello hiciera para el batisterio de Florencia hacia 1455. De la misma forma que la obra del genio renacentista unía sus manos en actitud orante, como pidiendo perdón, vestida con todos los pecados que había sufrido, creado y gozado a lo largo de su vida, harapos de una conciencia deshilachada, cavidades que albergan todos y cada uno de los miedos que ha visto, contemplado, sufrido y transmitido, opacos, plegados. Su mirada destilaba cansancio y agotamiento, pero también la melancolía de una vida consumida antes de tiempo. La nostalgia de una niña cercenada, arrojada de la infancia con la misma violencia con la que despertamos de un sueño y retornamos a una pesadilla que se repite. Una pesadilla real. Era una Magdalena diferente. No era la pecadora adúltera, liberada de los demonios por Jesús. No había libertad en ese punto exacto en que los minutos me estaban permitiendo deslizarme entre los pliegues del tiempo y contemplar la verdad. Estaba atrapado. No, aún no lo estaba. Estaba en el gerundio mismo del verbo. Estaba atrapándome. No pertenecía a ningún evangelio, ni siquiera a esa leyenda áurea censurada por la Contrarreforma. Esta de deliciosa Magdalena no se arrepentía y tampoco era libre. Portaba en todos y cada uno de los entresijos que formaban su descarnada vestimenta la historia de hombres a la deriva que habían naufragado en aquellos labios cortados, agrietados, secos por la penitencia que, al contrario de padecer, había disfrutado y gozado. Jamás sería libre de aquellas ataduras. Estaba condenada por el resto de su existencia a vivir junto a su locura, a su tristeza, a su salvaje cautiverio alienado, a su exilio del mundo racional, a aquella melancolía que se derretía por sus ojos. Sin apenas dientes engullía a los hombres de la misma forma que se tragaba los designios que la vida le había puesto en su camino. Vivía en el infierno y coleccionaba maldiciones herejes y vidas ajenas. Había saboreado el fuego de la perdición, había conocido las profundidades más negras de la humanidad, del ser humano. La visión que tenía ante mis ojos era el fracasado intento por purgar los errores y faltas como una ermitaña indómita, el malogrado y frustrado objetivo de curarse las penas. Se alimentaba de la pasión desbordada, estaba erosionada y desgastada por las mismas almas que consumía y la unión eterna con el Averno. La demencia la hundía al abismo y resurgía portadora de un juicio lunar. Pero en ese momento era humana, más humana que nunca. Vi el miedo en su mirada, vi que estaba cansada, la vi suplicar en el barranco de sus ojos. Vi el arrepentimiento, un fugaz, efímero y breve destello que desapareció con la misma rapidez que mi sensatez. Me di cuenta en ese mismo instante, en ese nanosegundo en que las fallas temporales chocan y la realidad deja de ser subjetiva para convertirse en una idea, para convertirse en una verdad, la absoluta, la que prevalece, la que impone el castigo de la razón. Nunca volvería a verlo tan claro como entonces. Sabía que estaba condenado. Como ella, me inundaría de pecado, me sumergiría hasta el fondo del pozo más negro. El amor como castigo, el amor como sentencia. Había entrado en su interior y ahora no podría salir.
Quería beber petróleo y respirar humo. Ya no existía Rosy, era la galería de las ilusiones, el tramplantojo barroco. Había contemplado el horror y me había gustado. Había tocado el retrato de Dorian Gray y me había seducido. No me arrepiento de haberme dejado llevar por sus encantos. Incluso en ese preciso instante en que recojo mis recuerdos, esparcidos por la habitación. No negaré que tuve miedo, pero mayor fue el placer de haber sucumbido a la diosa del Tártaro y rezumar entre sus placeres más prohibidos, carnales y espirituales. Incluso ahora, que intento tragarme la sangre, que procuro no ahogarme con la vida, me arrepiento de nada. Incluso podría decir que disfruté cuando sentí cómo sus ojos se llenaban de felicidad al atravesarme el vientre con aquel cuchillo. Pude sentir un gemido de placer. Pude escuchar cómo aquella voz le hablaba desde dentro, cómo se hacía más pesado aquel trapo harapiento lleno de pecados, almas y remordimientos. Ni siquiera ahora, que no soy, cambiaría ninguna de sus caricias, ninguno de sus besos, ni el luto de su alma, por la luz que le faltó a mi juicio. Ya no era Rosy, era aquella penitente sin salvación, mi Magdalena, mi veneno, mi sentencia de muerte, mi final.